Álvarez Agis explotó contra Milei tras la salida del cepo. Cuando el presidente dice, che, el 1 de enero del 2024 los economistas proyectaban que la inflación iba a ser 5 y la actividad iba a caer 5, bueno, la actividad cayó menos de 3 y la inflación fue al 2, son todos mandriles. Y el punto es, seremos mandriles por haberte creído lo que ibas a hacer, pero cambiaste de caballo a la mitad del río, hiciste un programa de ajuste fiscal, ancla cambiaria, eso en la biblioteca económica no es libertario, no es ortodoxo, es heterodoxo. Porque vos el principal precio de la economía, ¿qué estás haciendo? En vez de que lo determine la oferta y la demanda, como vamos a tratar ahora entre 1.000 y 1.400, lo que estás haciendo es ponerlo a dedo, porque eso es lo que hace el Banco Central cuando tiene un cepo, para que se mueva 2% mensual, 1% mensual. ¿Cuál era? Ponele que, de vuelta, acá hay que empezar a olvidarse de todos los caballos que abandonamos en el medio del río. Dolarización, listo, chau. Ancla fiscal y ancla cambiaria. ¿A dónde nos iba a llevar? A salir del cepo cuando la inflación fuera 0. Bueno, de acuerdo al presidente, salimos del cepo, discutible si salimos del cepo o no, pero después lo hablamos, pero hicimos este anuncio de flexibilizar el cepo, que me parece que esa es la manera, digamos, más genuina de comunicar esto, cuando la inflación fue 3,7. ¿Y qué significa eso? ¿Qué explica eso? ¿Qué dice eso? Bueno, que el programa fracasó. Digamos que el programa que se Van a cagar a palos por lo que estás diciendo. Bueno, está bien, pero de vuelta, nunca vi un gobierno que llega a Washington y dice, hola Fondo Monetario, venimos acá porque tenemos un programa muy exitoso y queríamos que ustedes lo financien, lo apoyen y lo pongas en un documento de 150 hojas porque, ¿por qué? Digamos, tenés que ir a pedir ayuda al fondo. De vuelta, porque culpa de Macri, digamos, culpa de lo que yo caracterizo como el peor error del siglo, que fue el acuerdo con el fondo de 2018 por su magnitud, probablemente los próximos 50 gobiernos tengan que ir al fondo hasta que alguien quiera poner arriba de la mesa y asumir que ese acuerdo es impagable. Mientras eso no pase, vamos a ir al fondo para pagarle al fondo. En el medio nos van a correr intereses, lo cual los funcionarios del fondo van a estar muy contentos porque de ahí cobran sus sueldos. Pero no importa, vamos a pedirle plata al fondo para pagarle al fondo. Entonces, un gobierno que tuviera un plan exitoso probablemente tenga que seguir yendo al fondo para refinanciar la deuda del fondo. Pero este gobierno no va a refinanciar, va a pedir nuevo endeudamiento. Entonces, el nuevo endeudamiento, los 12.000 millones de dólares que van a venir rápido, los 20.000 que implican el plan, ¿por qué tienen que estar? Porque tu programa no generó esa cantidad de dólares. Y esa cantidad de dólares la necesitas. ¿Por qué decís que no hubo eliminación del cepo, que sería mejor llamarle flexibilización del cepo? Bueno, porque todavía hay un montón de restricciones que subsisten, porque las empresas, por ejemplo, no pueden comprar dólares, los particulares sí, las compañías que tengan dividendos atorados, digamos, bloqueados por los últimos N años de cepo, no van a poder comprar dólares para girar dividendos al exterior, van a tener que ir a un bono. De vuelta, yo no criticaría al gobierno porque haga una salida gradual del cepo. Me parece que es lo que había que hacer. Pero, insisto con un punto, lamentablemente es un gobierno que es, digamos, que le pone mucho a la comunicación y que le pone mucho al vamos ganando. Y la verdad que ya van varias veces que se golpean con una piedra y en vez de girar, digamos, aceleran. Entonces ahí me parece que hay que tener un poquito de cuidado. Sobre todo para hacer este trabajo que hago yo de manera profesional. ¿Y qué implica de manera profesional? Que yo tengo un gran trabajo que es en algún momento del análisis dejar un poquito de lado lo que el gobierno dice y mirar muy en detalle de dónde me puedo agarrar para saber qué van a hacer. Porque si no, hoy sería una persona que tendría que decir, no entiendo por qué hay pesos circulando en la economía, porque yo tengo un presidente que iba a dolarizar. No entiendo por qué salen del cepo cuando la inflación fue 3,7, porque tenemos un presidente que iba a salir cuando fuera 0. Esto llega al sumum de ponerle fase 3 a esto que están haciendo, que es una cosa, no como si todo sale de acuerdo al plan. Bueno, no está saliendo de acuerdo al plan. Quiero decir, Argentina es un quilombo, es recontra difícil. La herencia que recibió Milei fue horripilante, estamos todos de acuerdo en eso. Y vino Trump y rompió lo último que andaba en el mundo. Y nos puso en una situación muy complicada. El presidente podría haber hecho una conferencia de prensa diciendo, miren, nosotros teníamos un programa, lo que hace Estados Unidos en materia política económica nos complica, pero sustantivamente ese programa, tenemos que girar el barco porque si no chocamos. Y yo diría, bueno, sí, eso es exactamente lo que pasó, no obstante lo cual, tu programa no venía pisteando como un campeón.
Digamos, no venía siendo muy bueno porque todos teníamos la percepción de que nos quedábamos sin dólares. Digamos, y esa percepción la tenía el mercado, los inversores, las compañías, la gente de a pie y el propio gobierno que le dijo al fondo, che, no necesito que me des lo que te tengo que pagar para que, digamos, neutralicemos los pagos con los nuevos desembolsos. Necesito que me des mucha plata y toda la que me des, necesito que me des lo máximo posible al principio. Bueno, confesión de parte, relevo de pruebas, digamos. Si vos tuvieras que explicar, hay 8.000 personas en este momento mirando, sigue creciendo. Les pido que le den like al vivo, no que le pongan, no el corazoncito, además si quieren demostrar su amor también, pero que le den like al vivo y darle la bienvenida también a quienes están, parece el patio de un penal, el chat en este momento. Si vos le tuvieras que explicar a la gente que está mirando en este momento y está 10, 15 kilómetros atrás de tu formación, de tu trabajo el día a día, de tu recorrido. ¿Cómo le explicarías que y por qué Argentina fue al fondo con este nivel de desesperación y qué hay de bueno y qué hay de malo en lo que se trajo el gobierno de Estados Unidos? Bueno, hay distintas formas, digamos, pero igual la ventaja que tenemos es que el argentino promedio sabe más de economía que el ciudadano promedio del mundo. Entonces yo diría que hay en un sentido donde esta vez no fue distinto. Y es un sentido muy básico. Cada vez que vemos en las noticias, o los que tenemos la suerte, lo experimentamos, viste que viene alguien del exterior y te dice, fui a Madrid, lleno de argentinos. Fui a Brasil, lleno de argentinos. Fui a Chile, me traje 3 valijas. Al rato la Argentina va al Fondo Monetario Internacional. Medio que suele pasar eso. Bueno, ¿por qué pasó eso? Porque para bajar la inflación hicimos 2 cosas, no solo una, 2 cosas. Atrasamos el dólar, lo cual, como muchos precios miran al dólar en Argentina, es una manera muy sencilla de bajar la inflación, pero obviamente lo que vos haces es abaratar todo lo que sea importado cuando atrasás el dólar y por otro lado desincentivás mucho a la exportación. Entonces por ese lado te empezás a apretar. Y por otro lado, un adicional que hizo el gobierno, que de vuelta, ahí digo, había formas de no llegar tan exigido a este momento. Por otro lado, empezamos a abaratar y a facilitar las importaciones. ¿Cómo las abaratamos y las facilitamos? Bueno, la más básica pasando de evaluar del 2 al 1. La no tan básica bajando aranceles, flexibilizando todas las medidas para arancelarias, etcétera, eliminando el impuesto país. Y en esa dinámica el gobierno decía, no importa, porque mi programa macroeconómico por un lado consume muchos dólares, pero por otro lado va a generar una avalancha de inversiones, producto de vaca muerta, producto de la minería, producto del campo, porque no solo tengo un programa económico con un ancla fiscal y con el ajuste más grande en la historia de la humanidad, sino que además tengo un esquema de incentivos específico para las grandes inversiones que va a hacer que todos esos dólares que nos llevamos, porque el dólar está barato, sean compensados por todos los dólares que iban a entrar, porque a pesar de que el dólar esté barato, o sea, Argentina esté caro para el que viene del exterior, la minería, el litio, vaca muerta, el campo, la energía, son sectores que están dolarizados. Entonces no les importa mucho si el dólar está muy caro o muy barato, porque venden en dólares y sus costos están en dólares. Entonces son, como se dice en economía, no sensibles a las variaciones del tipo de cambio. Bueno, yo venía diciendo, gente, nos estamos yendo a Miami, nos estamos importando cosas por Amazon o nos estamos comprando electrodomésticos con la plata que va a entrar a vaca muerta dentro de 4 años. No mañana, no ayer, dentro de 4 años. Entonces, si no encontramos a alguien que financie ese descalce que hay entre los dólares que consumimos hoy y los dólares que van a entrar mañana, vamos a un quilombo. Bueno, acá estamos en el quilombo. Por suerte conseguimos un montón de dólares, pero de nuevo, el miedo del fondo, ¿cuál era? Che, si te doy un montón de dólares para tapar este agujero, hace que esos dólares sean más caros. Porque si no, me los vas a vender en 10 minutos. O sea, ese es el esquema de tipo de cambio al que vamos. Me imagino que no es posible arriesgar un número de cómo va a estar el dólar mañana, pero si tuvieras que plantear un escenario de lo que crees que va a ocurrir mañana primero, a las 3 de la tarde. Primero,
planteémoslo de esta manera. ¿Qué es un esquema de bandas de flotación? Los esquemas cambiarios, digamos, el esquema cambiario más pro para un país que está perfecto es un esquema de libre flotación. ¿Qué es un esquema de libre flotación? Casi una abstracción, porque casi ningún país del mundo aplica un esquema de libre flotación, pero es un esquema donde el Banco Central no se mete cuando el tipo de cambio tiene oscilaciones y deja que oferentes y demandantes de dólares pongan el precio que quieran. Los países que no están, digamos, tan avanzados como los que tienen una libre flotación, tienen lo que se denomina una flotación sucia. ¿Qué es una flotación sucia? El Banco Central no se mete salvo que haya un lío. Y cuando hay un lío, ejemplo, Trump cierra el mundo y afecta mucho el comercio exterior. Eso hace que si mi país exporta mucho, mi tipo de cambio tenga que ser más alto, porque yo estoy teniendo un problema con mis exportaciones. Lo que hacen esos bancos centrales es decir, bueno, hay que devaluar. ¿Cuánto? Suponete, 10%. Bueno, hagamos lo siguiente. No devaluemos 10% en un día. Vamos dejando que el tipo de cambio flote a ese nuevo nivel de 10% arriba, pero de manera sucia. Más despacito, más lento, para que no haya una disrupción, los agentes económicos se pueden ir acomodando, etc. Entonces, obviamente en un esquema libertario, lo más atractivo, después de no haber dolarizado, es flotar libremente. Bueno, yo lo pondría así. Casi que, y ahora viene el detalle, pero casi que entre 1.000 y 1.400, si el dólar vale entre 1.000 y 1.400, vamos a tener un Banco Central libertario. Un Banco Central que no intervenga en la determinación del dólar. En 1.000 no lo debería dejar caer más abajo y tendría que comprar dólares para ser él el que aumente la demanda de dólares y suba el precio. Punto importante. Hasta recién Milei decía que iba a ser 600, pero no importa. En 1.400 no va a permitir que suba por ahí de ahí arriba y va a ser él el que ponga los dólares que quiera demandarle el mercado. Y hoy tiene, casi 15.500 millones de dólares en los próximos 10 días para poner ese techo. Entonces, primer punto, ese techo y ese piso lo decidió el gobierno. Entonces yo diría, si a las 3 de la tarde de mañana, y esto habría que mirarlo en 40 ruedas, no mañana, digamos, pero para arrancar, si el dólar queda más cerca de 1.000, le salió muy bien al gobierno. Si el dólar queda más cerca de 1.400, le salió mal al gobierno. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿No sería previsible que toque el techo de la banda y después baje? No necesariamente, pero sí podría arrancar un poquito más arriba de la mitad y terminar en la mitad o un poquito más abajo. Acá hay cuestiones, muy técnicas y muy específicas. Argentina está en el medio del mejor trimestre en materia de dólares, que es el trimestre de liquidación de la cosecha, que se trabó porque Caputo fue a una entrevista con Laje y dijo, bueno, con el dólar puede pasar cualquier cosa. Entonces todo el mundo, dijo, bueno, esperemos a ver qué es cualquier cosa y después veo si vendo o si compro. Pero hay un detalle que creo yo es el más importante. El gobierno dice, y el acuerdo con el fondo dice, que en el medio de la banda, o sea, entre 1.000 y 1.400, el Banco Central puede comprar reservas para acumular reservas. Porque de hecho en el acuerdo con el fondo, de hoy a diciembre, nos exigen acumular 10.000 millones de dólares, que es un montón. Y por otro lado dice que no sería conveniente que venda. Entonces, en este punto quiero ser bien claro. Si el esquema es bandas de entre 1.000 y 1.400, en el medio de flotación libre, en el piso vendo, en el piso compro, en el techo vendo, perfecto. Nos vamos a casa, hacemos las cuentas, tomamos nuestras decisiones. Si el esquema es todo eso que dije, pero si quiero en el medio compro y si quiero en el medio vendo, bueno, qué sé yo, estamos de vuelta en lo que quiere hacer el Banco Central, que por ahí está bien, pero lo que digo es que nuevamente hay como un esquema donde uno dice, bueno, tengo una regla, por primera vez en Argentina tengo una regla cambiaria, por primera vez en mucho tiempo, la convertirá en una regla cambiaria, el inflation targeting que intentó hacer Macri era una regla cambiaria, tengo una regla, pero tengo un montón de excepciones a esa regla. Pero ¿por qué la sensación que últimamente, capaz que esto es desde siempre, ¿no? Sí. Te reformulo. Desde que uno mira más de cerca esto, que fue del 2018 para acá, da la sensación que siempre hay una conversación previa en la que el fondo y los técnicos están durísimos y tal, con Macri, con Guzmán, con Caputo. Y después el resultado es, hace medio lo que quiera, negro. Si total acá lo que estamos haciendo es un puente para allá a algún lado, que no sabemos cuál es. Hay una razón grande como una casa.
que somos el mayor deudor del fondo. O sea, es la famosa frase de si le debo 100 pesos al banco, el problema lo tengo yo. Si le debo 100.000 millones de pesos, el problema lo tiene el banco. Por supuesto. Okay. Por eso digo que en otras circunstancias, en otros países con problemas similares, no hubo bandas, no hubo tolerancia, hubo desembolsos mucho más acotados. De vuelta, porque el fondo dice, bueno, te tenés que arreglar. Y si yo te voy a dar plata nueva, tengo que estar seguro que vos te arregles. Acá el problema es que ya nos dieron un montón de plata. De hecho, si uno lee el acuerdo con el fondo, hay todo un capítulo sobre el riesgo de aumentar la exposición con Argentina. O sea, de prestarle más plata a Argentina. También para explicar que esto aumenta la deuda. Viste que tuve una explicación de que en realidad como cancelamos unas letras contra el Banco Central, le hacemos 3 rulos, 2 santo y seña. No, bueno, aumenta la deuda con el fondo. El fondo, la verdad, ese capítulo es, la verdad que lo hacemos con los testículos de demonio esto, porque la verdad que puede pasar que de vuelta estos pibes no nos paguen y bueno, ¿qué vamos a hacer si no nos pagan? Prestarle más plata. Entonces, la verdad... Pero eso es lo que no entiendo. No, yo tampoco. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Hay, en Tonto y Retonto, sí, hay una parte en la que se equivocan de camino y uno de los dos le dice al otro, estamos en un pozo, solo hay que cavar para salir. Dice, ¿no? Y yo veo que el fondo con nosotros hace un poco eso, que es, no me van a pagar. Bueno, toma un poquito más. Bueno, no a ver, hay un punto importante. Primero, el fondo no es un organismo que tiene que juntar la plata para prestárnosla. Entonces ahí no es lo mismo que un banco privado. No es lo mismo que un banco privado, ¿no? Entonces funciona un poco distinto. Segundo, el fondo es una institución que fue creada para evitar 2 cosas. Uno, que los países, por ya no estar atados a un patrón como era el oro, entren en una guerra de monedas, en una guerra de evaluaciones competitivas que lleva al mundo a una gran recesión. Ahora el fondo tiene la paradoja de que es un organismo creado para evitar una guerra de monedas y su principal accionista tiene unas ganas bárbaras de generar una guerra de monedas y la está generando, que es Trump, que es Estados Unidos. Pero además de eso, el fondo tiene la obligación de encapsular crisis económicas cuando cree que esa crisis puede contagiar a otro u otros países. Entonces, en el marco de una guerra de monedas, que Argentina volara por el aire no ayuda a que el mundo se estabilice. Pero además, que tu principal acreedor vuele por el aire no ayuda a que algún día pueda desarrollar vaca muerta, el litio, la energía, juntar un montón de dólares y cancelarle la deuda al fondo. Hoy, ¿cuánto le debemos al fondo? 44, 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares. ¿Se puede pagar en algún momento? Mira, mi impresión es que es muy difícil pensar que con los niveles de endeudamiento de Argentina esa deuda se puede pagar. Seguro no se puede pagar en un año, tal vez en 5 o 6 años con mucho esfuerzo se puede pagar. Con mucho esfuerzo quiere decir con un nivel de gasto público muy bajo o con un nivel de impuestos muy altos o con las dos. También para pagar eso no tenés que tener solo eso, sino un dólar alto, porque de última lo que estamos discutiendo acá es de la cajita de dólares que tiene Argentina, ¿quién se lo lleva? Si vos pones el valor del dólar muy barato, se lo lleva la gente. En importar, en viajar al exterior, en ahorrar en dólares. Si lo pones muy caro, obviamente la gente no se lo lleva y ahí se los puede empezar a llevar el fondo. Ahora, mi impresión es que, de nuevo, imagínate qué pasa si un banco te presta violando la normativa que lo regula. Vas vos a un banco y decís, hola, soy Iván, quería pedir prestado 14 millones de dólares. Guiño, guiño con el gerente te lo presta. Bueno, yo no creo que ahí la justicia diga, hasta que Iván no devuelva los 14 millones de dólares, le voy a embargar los bienes, le voy a bloquear la cuenta, no le voy a dejar vender el auto, etc. Bueno, digamos, y si fuera tu caso, no sería tan grave. Esto es un país con casi 50 millones de personas que está preso de un acuerdo que fue netamente político. El original, donde claramente la buena relación de Macri con Trump y, digamos, las preocupaciones geopolíticas de Trump llevó a decirle a Macri, tomá esta plata a ver si logro que no vuelva Cristina. No había muchos bemoles en ese desembolso. Y para peor, y esto lo dice la auditoría interna del fondo,
Lo que debería haber hecho Macri, después de la macana que se mandó de emitir 60.000 millones de dólares de deuda externa en 2 años, hecho por el actual ministro de Economía, digamos, no es que fue alguien que ya no está en la función pública. Lo que debería haber hecho en ese momento, el 9 de mayo de 2018, cuando anuncia el acuerdo con el fondo, es decir, miren, nos mandamos una macana, tenemos una salida de capitales violenta, lamentablemente vamos a tener que restituir el cepo y le tenemos que decir a los acreedores externos que esa deuda que emitimos, que es muy grande y muy corta, o sea, vence muy rápido, la vamos a tener que reestructurar de alguna manera. Claro, si Macri hacía eso, rompía varias de sus promesas, se encontraba con una situación inédita en la historia argentina, que es que un gobierno no pueda pagar la deuda que el propio gobierno emitió. Simplemente no es porque los gobiernos sean muy responsables, simplemente son bastante vivos y lo que hacen es emitir deuda a largo plazo, claro, para que la pague el próximo. Bueno, en vez de hacer eso, digamos, intentó sostener el valor del dólar para evitar una recesión, una inflación, y ahí quedamos con las dos deudas, la externa y la del fondo. Entonces, mi impresión es que el acuerdo con el fondo requiere de una discusión política, no porque yo sea de la idea que hay que desconocer la deuda y no pagar y no sé qué, pero sí. Me intriga eso, porque estaba la posición histórica del kirchnerismo en la famosa discusión con Guzmán, pero Guzmán también dijo algo parecido sobre esta parte del acuerdo hace una semana más o menos. Mira, ¿cuál es tu posición? La verdad que yo no le encontraba salida a la situación. Y un colega me dio una idea que me parece muy, muy razonable, Daniel Kotzer. Me dijo, le mandamos un abrazo. Mira, la verdad que hay una deuda que Argentina podía tomar con el fondo, que es la que está en el estatuto, que es hasta tantas veces la cuota. Entonces, si uno quisiera discriminar qué fue político y qué fue técnico, bueno, la parte que no está contemplada en el estatuto es el préstamo político. Entonces, el préstamo político debería resolverse por vías políticas y el resto la Argentina lo tendría que pagar como le toca pagar a cualquier país. Entonces, parte de la discusión que habría que haber tenido cuando queda claro que Macri se va defaulteando su propia deuda y con un acuerdo con el fondo que a todos les usa ser impagable, era esa. El Frente de Todos, bueno, no tengo que ni ahondar porque no pudo tener una mesa donde se discutieran algunas cosas. Y hoy estamos acá y a una deuda que es impagable, estamos sumando un poquito más de deuda para tapar el agujero que generamos, abaratando el dólar, para bajar la inflación, para ganar una elección. Digo, no puedo acusar a Milei de hacer eso en el vacío. Lo han hecho los últimos N gobiernos. Pero obviamente, al tener una seguilla de gobiernos que hacen lo mismo, cada vez arreglar ese bache es más oneroso. Pero vos, corregime, no te quiero interpretar, pero sugerís que en esta masa de guita vos podrías discriminar lo que es técnico de lo que es político y lo que es político dejarlo en stand-by a discutirse. Lo podemos discutir y puede haber otras ideas, etc. Yo lo que digo es que si viene en Argentina un presidente que tiene de amigo el presidente de Estados Unidos y que dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Cuánto te puedo prestar? 30. Dale 50. Lo raro es que después me acusen a mí de trosco cuando digo, bueno, pará, los 20 discutámoslo de otra manera, porque lo insólito es que nos lo hayan dado en primer lugar. Y de nuevo, el fondo con esto está complicado. De hecho, los funcionarios que aprobaron ese crédito no están más en el fondo. Claro. Y no se fueron con laureles. Y la auditoría interna fue muy dura con la institución. Entonces, me da la impresión de que lo deberíamos discutir porque si vos, vuelvo al ejemplo, vas a un banco y conseguís un préstamo de 20 millones de dólares, lo que ocurre básicamente es que es un hecho delictivo. Claro, hay un gerente que por normativa del Banco Central te podía prestar a vos $1.000.000, te presta 20 millones de dólares. Bueno, se hace la causa y qué sé yo. Ahora, cuando yo digo esto, mucha gente me dice, bueno, pero económicamente, técnicamente, porque el fondo, no sé qué. El fondo es un organismo político. O sea, no tiene nada de técnico en su concepción. Claro. Después, los gobiernos son políticos. Después, de ministro de salud ponen un médico, un sanitarista, no es que ponen todos políticos. Pero ¿a qué voy? El fondo es una institución que arman los países para decir, che, no nos peleemos entre nosotros devaluando competitivamente nuestras monedas. Bueno, no es raro ir a hacer un planteo político al fondo, porque de vuelta en la historia el fondo ha hecho muchas excepciones cuando hay países que tienen guerras, cuando hay países que tienen tragedias humanitarias, etc.
Mi punto es, la deuda de Trump que Trump habilita en el board del fondo a Macri es absolutamente política. No había forma de justificar que Argentina recibiera ese tamaño de desembolsos. Bueno, es raro que entonces tengamos que repagarla con la misma normativa que cuando el fondo le presta a un país, no sé, media vez la cuota. Entonces ahí creo que eso habría que ponerlo arriba de la mesa. No espero que el gobierno de Javier Milei lo ponga arriba de la mesa y me parece que el gobierno del Frente de Todos tampoco tiene mucha legitimidad para ahora quejarse de esto porque no lo hiciste cuando lo tenías que hacer y tenías la oportunidad de hacerlo. Hay 11.000 personas en este momento en vivo, sigue creciendo. Les pido que le den like al vivo. Vamos a hablar un rato más con Emma, concretamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de la salida, flexibilización, eliminación del cepo. Algo dijo Emma recién. Te pregunto respecto a esto, vos decís es impagable la deuda. ¿Cuál es, porque no lo sé, no es retórica la pregunta, la relación deuda-PBI? Y leí al fin de semana, no me acuerdo quién, si no citaría, alguien que decía, che, Argentina podría ir a los mercados de crédito para pagar esta deuda como hizo Portugal, Sí. teniendo en cuenta que la relación deuda-PBI no es tan alta para nosotros. No, claro. Y te pego eso con otra cosa, que creo que el programa, corregime si me equivoco, dice que Argentina va o debería tener acceso a los mercados de crédito en enero de 2026. Claro, a ver, para que se entienda el punto. Es verdad, digamos, la relación deuda en Argentina, deuda-producto no es muy alta. Pero un punto antes de discutir números. Argentina tiene una serie de defaults en su espalda, digamos 8, 9, dependamos cómo lo definimos. Entonces, no es lo mismo que Argentina tenga 70, 80% de relación deuda-producto a que lo tenga, no sé, España, que tiene más default que Argentina, o que la tenga Brasil, que tiene mucho menos. Segundo, lo que te está diciendo el fondo... ¿España tiene más default que nosotros? Sí, creo que tiene 11, si no me acuerdo mal. Son muchos hace varios siglos, pero bueno, si uno contara desde que existen los países, Okay. España existe como país antes que Argentina, entonces tal vez ahí también hay una de las razones. Pero voy a algo más conceptual, independiente, para no marearnos con los números. ¿Qué es esto? El fondo lo que dice es, vos tenés que achicar tu economía tanto como para tener un excedente de dólares y además ese excedente de dólares, deje tranquilo a los mercados y de esa manera suplantar la deuda con el fondo por deuda privada. Entonces lo que te está diciendo es, yo no quiero que achiques tu nivel de endeudamiento, quiero que me pagues a mí. Bueno, insisto, para pagarle al fondo o para pedirle deuda al mercado y pagarle al fondo, hay que achicar la economía argentina, hay que hacer más caro el dólar, hay que devaluar, hay que bajar el ingreso de los argentinos, hay que bajar las importaciones, hay que bajar los viajes al exterior, porque un tipo decidió financiar la campaña de Macri. Entonces yo estoy de acuerdo cuando vos te endeudás democráticamente, institucionalmente, etcétera, y llega el momento de pagar, no tenés la plata, te tenés que achicar. Ahora, me parece que institucionalmente, en Argentina, en Estados Unidos y en el Fondo Monetario falló algo, porque no puede ser que decidamos irresponsablemente endeudarnos a niveles que dentro de los estatutos del fondo, que tiene cientos de economistas que pensaron ese estatuto, particularmente dos de los tipos más brillantes en la historia del pensamiento económico, alegremente violar ese estatuto y que ahora nos digan, bueno, dale, págalo, capo, págalo, ¿cómo? No tengo la plata, endeudate en el mercado. Bueno, me da la impresión de que queremos fingir demencia y seguir. Yo responsablemente te digo, y te lo digo, incluso pensando en los intereses de los bonistas privados que tienen deuda externa argentina. Si yo tengo un bono de Argentina, no quiero que mañana me tengan que emitir 44.000 millones de dólares más del bono que tengo porque hay que pagarle al fondo. Porque entonces voy a decir, mira, esto es menos probable que me lo paguen que antes de ayer, que no teníamos este nivel de deuda flotando. Insisto, parece un argumento de la izquierda, parece un argumento antimercado, es al revés, es el argumento más promercado que puedo hacer, porque no puede ser que nos estemos endeudando más con el fondo, porque aparte, último punto, para un acreedor privado, cuando un país suma deuda con el Fondo Monetario, su bono vale menos, porque el Fondo Monetario, si el país se va a la quiebra,
cobra antes que los bonistas privados. Entonces, cuanto más deuda vos le cargues al fondo, más afectado está tu bonista porque cobra después que bajes ese nivel de deuda. Pero no es una posición muy popular, digamos, la que tengo a este respecto, porque nadie quiere pelearse con el fondo, nadie quiere decir estas cosas, pero me parece que es realista. Bueno, Cristina. No sé, porque creo que el Frente de Todos está con una posición más de desconocer la deuda con el fondo. No estoy diciendo que es copy-paste. Digo, si hay una dirigente que planteó eso, y que siempre hay algo que me pasa con las discusiones del kirchnerismo, que digo, si hubiera frenado 4 cuadras menos, capaz que estaba bárbaro. ¿No? Capaz que era como el desconocimiento en el medio proceso electoral. Bueno, a ver, lo que digo es, yo no suelo evaluar los argumentos por quien los dice, digamos. Me parece que si Cristina dice algo parecido, bienvenido. Pero de nuevo, después hay una parte que tiene que ver con la legitimidad, digamos, de decirlo después de venir de un gobierno que tenía la oportunidad, y aparte tenía la responsabilidad de hacerlo, pero también tenía la oportunidad, porque en el medio de la pandemia vos podrías haber dicho, miren muchachos, tengo este problema, sí, afecta a todo el mundo, lo que quieran, pero culpa del crédito que me dieron ustedes, yo quedé sin posibilidad de endeudarme con el mercado, ahora que lo necesito para financiar el gasto que tengo que hacer en pandemia, no el gasto que tengo que hacer para ganar la elección de mañana. Bueno, eso no se hizo, entonces obviamente cuando el ministro dice voy a tomar 12.000 millones de dólares de deuda o 6.000 dólares de deuda nueva, que en realidad no es deuda, pues no sé qué, bueno, es difícil que del lado de la oposición se lo discutan. Pero insisto, el punto, entendamos que pagarle al fondo, pagarle al mercado, nunca es gratis. Lo haces básicamente con el esfuerzo de tu población que no puede disfrutar de esos dólares para crecer, para consumir, para ahorrar. Por eso los países suelen graduar su nivel de endeudamiento y por otro lado suelen ser muy cuidadosos con cómo usarlos. ¿Qué le decís a la gente que plantea que el préstamo de Macri fue para financiar el déficit? No, de vuelta, la magia contable que te hace decir que el préstamo fue para financiar el déficit, que ahora le tomamos deuda al fondo, pero como cancelamos letras interferencias del Banco Central, no es endeudamiento. De nuevo, vino la plata. En el Banco Central no está. La deuda con los acreedores privados no bajó. Y la deuda con el fondo apareció. Bueno, llamalo para financiar el aire que todos respiramos, pero lo cierto es que vos tenías un montón de deuda privada al cual le sumaste deuda con el fondo. Entonces, a las pruebas me remito. Insisto, hace ya un tiempo bastante largo que cuando a un economista le toca estar en el gobierno, me incluyo, necesita torturar los datos para decir que las cosas están saliendo bien. La manera más sencilla de no tener que hacer eso es que las cosas salgan bien. Sí, claro. Cuando las cosas salen bien, no tenés que hacer gráfico con las escalas cambiadas, no tenés que confundir deuda en pesos con deuda en dólares. Insisto, como no nos viene pasando eso desde hace mucho tiempo, todos somos especialistas en mirar el pico contra el piso y decir que estamos creciendo a tasas chinas, entonces la oposición mira el pico contra el último pico y dice que estamos cayendo. Todos esos trucos yo los sé hacer, he formado gente para que lo hagan, lo hice en la función pública, está todo bien. Lo que quiero es discutir un cachito en serio, porque si no negamos la realidad. Tengo varias cosas anotadas. Una que puede parecer una provocación, y tal vez lo sea, pero también para mirarlo, no para qué viene el fondo, sino che, qué nos pasa a nosotros, que es, con Alberto, el fondo dice, che, el atraso tarifario está terminado. Sí, claro. Viene acá y dice, che, el atraso cambiario y el Ponzi está terminado. ¿Es el fondo que nos viene a aportar racionalidad de repente a nosotros? A ver, para el tango se necesitan dos. O sea, si fuimos 23 veces al fondo, no es que hay una conspiración en el fondo que dicen agarrarlos a los argentinos que los tenemos de hijo. Digamos, acá hay una cuestión que no logramos resolver, que es la siguiente. Los gobiernos de corte popular, para ganar elecciones, regalan pesos. Y los gobiernos de corte conservador, para ganar elecciones, regalan dólares. Si querés discutimos cuál es más grave, cuál es más complicada, no sé qué. Pero de vuelta, atraso las tarifas, piso las prepagas, elimino el impuesto a la ganancia, piso la nafta, subo el gasto público, subo la designación universal por hijo, subo las jubilaciones. ¿Qué me pasa? Me quedo sin dólares. Viene Milei, hace el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, libera los precios. Entonces vos decís, bueno,
este tipo no está regalando nada. La nafta está a precio internacional, las prepagas subieron, el gasto público bajó 5 puntos el producto. Entonces vos decís, bueno, che, este no está regalando nada para ganar la elección. A ver, del lado de las importaciones, el dólar está cada vez más barato. ¿Me abrís el puerta a puerta para que me pueda traer? No. ¿Viste? Cuando el gobierno dice, necesito que los empresarios compitan. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese argumento. Ahora, cuando vos tenés a un sudeste asiático que tiene excedentes productivos increíbles porque tiene salarios de miseria y te los quiere colocar a precio de dumping, yo contra eso no me quiero abrir y contra eso no quiero competir, porque yo no quiero competir contra un pibe que labura en Camboya por 150 o $200 por mes. No me parece que esté bueno competir contra eso. Insisto, nos bandeamos de no se puede importar, no se puede pagar, no entra una tuerca, a que haya que hacer un hub logístico en Ezeiza porque no dan abasto con los paquetes de Amazon. Me parece que en el medio hay una cosa que se llama política productiva, de la cual yo no sé mucho porque soy macroeconomista, pero sí puedo entender que, ejemplo, en el sector textil Argentina no puede competir en todos los tramos, digamos. Pero hay analistas diría, de los dos lados de la grieta que dicen, che, en ropa para niños, en medias, en ropa interior podemos ser competitivos. No te abras, sobre todo no te abras, y esto es también bastante desafortunado, no te abras en un momento donde te guste o no, el mundo se está cerrando. Porque vos puedes ser todo lo liberal que quieras, pero de nuevo, estamos en medio de una guerra arancelaria y de una guerra comercial. Entonces, si te abrís, te van a llenar la canasta. Y dicho y hecho, antes de que arranque la guerra comercial, año contra año duplicamos las importaciones desde China. Y uno podría decir, bueno, está viniendo cosas para que los precios, porque como los empresarios no competían, ahora, bueno, no pasó, todavía no pasó. Y segundo, estamos trayendo cosas a precio de dumping. Y eso no es la competencia que yo quiero para un empresario. ¿Cómo explicarías eso para alguien que está mirando? Te lo digo muy sencillo. Por ejemplo, vuelvo al sector porque aparte ha sido uno de los que más estuvo en boca de todos, porque obviamente es verdad que Argentina tiene ropa cara, calzado caro. Cuando vos importás los productos que vos tenés en la góndola, en aduana se discriminan por posiciones arancelarias. No hay una posición arancelaria por producto, pero cada posición arancelaria agrupa familias de productos parecidos. Muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada, solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de